prácticamente ustedes, pues en este buque, ¿qué observan? Observan una planificación de los contenedores. Esa planificación de los contenedores en los puertos se debe controlar. En los puertos la controla una persona que se llama el Ship Planner o el Vessel Planner, ¿ya? Entonces, aquí observan la distribución de peso, ¿ya? ¿Qué observan? Miren, el buque siempre va a sufrir estos esfuerzos, ¿ya? Si nosotros aquí tenemos un buque, por ejemplo, ¿ya? Si nosotros aquí tenemos un buque, el buque cuando va a flotar, flota de esta manera, ¿ya? Cuando está en el mar. Es importante que ustedes sepan que la parte alta de una ola se llama cresta, la parte baja de una ola se llama seno. ¿Qué ocurre? En esta parte que está aquí, que es la popa del barco, ¿ya? El agua hace un empuje hacia arriba, igual el buque pues hace una fuerza hacia abajo. Se supone que esa sumatoria de fuerza, se supone, debe ser igual a cero, es decir, van a ser fuerzas iguales, que es por eso que el barco flota. Pero, ¿qué ven aquí en el centro? En el centro observan un espacio vacío. En ese espacio vacío, ¿cuál es la única fuerza que vamos a tener? ¿Cuál es la única fuerza que vamos a tener? En el centro. La del buque, que es una fuerza hacia abajo. Entonces ahí el buque, cuando él va navegando, él puede, es como si ustedes tuvieran un alambre, ¿ya? Entonces ese alambre va haciendo este movimiento, ¿ya? Y puede llegar un momento que el buque tiene un daño estructural. Y ese daño estructural llega por esos esfuerzos o esos momentos del barco, y el barco se puede partir de esta manera, ¿ya? Cuando el buque se parte de esta manera, pues decimos que el barco sufre un arrufo, ¿ya? Un arrufo. A diferencia en este barco que tuvo, si se dan cuenta, en este barco tuvo lo que es un quebranto, ya tuvo lo que es un quebranto y se ve muy bien en esta imagen. ¿Qué ustedes ven en la proa del barco? Ven un vacío, ¿ya? Ese vacío nos quiere decir que aquí hay un seno de ola, ¿ya? Hay un seno de ola. Aquí se dan claramente cuenta que hay una cresta de ola y aquí hay un seno de ola. ¿Qué pasó en estos espacios que está aquí? El buque hizo una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y qué es lo más seguro que ocurrió? Que tanto aquí como aquí había mucho más peso que aquí. ¿Y qué pasa? Que en popa, por ejemplo, de estos buques portacontenedores, uno trata de colocar no tanto los contenedores más pesados. ¿Por qué? Porque la popa adicionalmente a eso tiene un peso. ¿Cuál es ese peso que generalmente va a tener una popa adicional? La popa de los buques va a tener un peso importante adicionalmente al peso de la carga. ¿Y cuál va a ser ese peso? Si vemos un plano del barco, generalmente está en la popa del buque. ¿De qué? Es correcto, José María, de la máquina, ¿ya? Entonces, pues ahí tenemos otro peso. Entonces, pues este barco lo que sufre es un quebranto, ya que se llama, aquí ven el buque, pues va a flotar de esta manera. Aquí el buque hace una fuerza aquí hacia abajo, hace otra fuerza aquí hacia abajo y aquí pues una fuerza hacia arriba. Es correcto. Esto por eso es que hablamos de una mala estiva. Esto que está aquí no ocurre o no ocurriría
si los pesos están bien distribuidos. Y cuando hablamos que los pesos estén bien distribuidos, estamos hablando que haya una buena planificación de carga. ¿Ya? Una buena planificación de carga que a bordo de los buques, generalmente en el rol de quién va a estar, del primer oficial de cubierta, ¿ya? O del chief mate, como se les dice. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Estamos claros en este punto? ¿Estamos claros? Bien, listo. Entonces aquí observan otra cuestión. Miren, por lo menos aquí puede que haya mala estiva, sí, pero viendo esto pareciera otra cosa. Ya pareciera otra cosa. ¿Por qué pareciera otra cosa? Porque si nos damos cuenta, los contenedores que están aquí están bien. Pareciera, como se dice, que aquí ocurrió alguien me está levantando la mano. No me la levantó. Aquí pareciera que hubo una mala sujeción de carga, ¿ya? Y pues cuando terminemos del SOLAS le vamos a mandar cierta documentación para que ustedes la tengan también. Entonces, aquí pareciera que lo que hubo fue una mala sujeción de carga. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente el buque está hadrizado, si nos damos cuenta, el buque está en buena posición. Pero, pues aquí pareciera que por los movimientos que tiene el barco, pues el barco aquí, pues en la carga, más que todo, pues tuvo algún tipo de problema en el tipo de sujeción de mercancía, en el trincaje de la carga. Y pues aquí la carga, pues aquí se tiene que hacer un Cargo Inspection Service, verificar lo que es la inspección de averías de la carga cuando esto sucede, ¿ya? Entonces lo que aquí ocurrió, y pues es mi punto de vista, cada uno tiene un punto de vista diferente, en este aspecto yo pienso que en esta situación hubo una mala sujeción de carga, ¿ya? Entonces yo pienso aquí que hubo una mala sujeción de carga en el aspecto de el trincado de la mercancía. Aquí pues vemos otro ejemplo donde pues ustedes también ven, pareciera que hubo una mala estiva. Generalmente pues en el mar podemos encontrarnos con muchos aspectos, ya, y pues prácticamente puede ocurrir mucho, ya, mala sujeción de carga. Y pues si hay una mala sujeción de carga, hubo pues hay mal apilamiento y demás, y pues la carga puede caerse. Esto ocurrió hace poco, ya esto ocurrió el año pasado con el barco One Apus, ya, pero el barco One Apus, si se dan cuenta, él pues no estaba escorado ni nada por el estilo, ya, es un barco de la UAM, y pues aquí en este buque, y pueden investigarlo en internet, el buque One Apus, pues prácticamente ocurrió porque el trincado o la parte de la sujeción de carga no soportó el estado meteorológico donde él estaba navegando. Es decir, no soportó el mal tiempo, ¿ya? Generalmente, pues cuando uno hace tu voyage plan, que cuando hablamos del voyage plan estamos hablando del plan de viaje del barco, uno trata de hacerlo siempre tratando de no pasar por donde vas a tener más mal tiempo, ¿ya? Entonces, pues, ¿quién controla el tiempo meteorológico? Nadie. Entonces, este barco se encontró con mucho mal tiempo y pues hubo problemas con sus contenedores, ¿ya? Entonces, esto ocurrió el año pasado, sería importante pues que lo vieran, ¿ya? Entonces, o este año, no recuerdo, ¿ya? Y pues ocurrió con uno de los barcos más grandes de Guam. Entonces de ahí es muy importante que ustedes sepan y conozcan que en el capítulo 6 del SOLAS hubo una enmienda importante y que esa enmienda comenzó a regir el 1 de julio del año 2016.
que pues viene del convenio SOLAS de lo que es el Verified Gross Maximum o el peso bruto verificado de los contenedores. Es decir, que todo contenedor antes de subir a un buque pues tiene que tener un certificado de peso bruto. Sin ese certificado de peso bruto, pues ese contenedor no sube. Cuando hablamos del peso bruto, ya estamos refiriéndonos a el peso de la carga, que es lo que es el peso neto o net weight de la mercancía, más el tier. Cuando hablamos del certificado de peso bruto, ¿ya? Bien, Luis, todo va a depender. Todo va a depender. Eso puede ser un servicio marítimo auxiliar. ¿Qué pasa? El certificado de verificación de peso hasta te lo puede dar el proveedor. Ya el proveedor te puede decir a ti, este es el certificado. ¿Ya? Pero tú lo tienes que ingresar cuando tú haces el booking de las compañías navieras, tú lo tienes que ingresar al sistema. ¿Ya? Generalmente hay dos métodos, ahora lo vamos a ver más adelante. Y hay empresas que pues pueden certificarlo, pero estas empresas pues deben estar preparadas para brindar ese servicio. Ya prácticamente esas empresas tienen que pasar por las administraciones marítimas y tienen que pasar por toda la aprobación de servicios marítimos auxiliares. Ya que eso es otro tema adicional. ¿Estamos bien? Hasta los mismos puertos pueden certificar los contenedores. Y es un servicio extra que se brinda a la carga, ya porque los puertos muchos tienen báscula. Entonces se puede brindar. Entonces, el peso bruto va a ser la sumatoria del peso de la carga más la tara. Cuando hablamos del peso de la carga, generalmente ustedes lo van a ver como payload, ya, o net weight, y la tara, pues que es el peso del recipiente vacío, el cual ustedes van a ver como tier, el tier de la mercancía. Entonces, esa sumatoria, ustedes tienen lo que es el peso bruto, que para el cálculo del Maximus, del Verified Gross Maximus, pues prácticamente también hay dos métodos de cálculo. Entonces, prácticamente ustedes van a ver el proceso, ¿ya? Por lo menos, miren, aquí ven el que está realizando tier. Cuando tú me dices que tier José María, tier me estás hablando de la altura en la planificación, porque el tier viene de la parte del baroti. No sé si es por esa pregunta, José María. Tier es altura. Si vamos a la planificación de este tipo de barco. Pero si lo que yo estoy diciendo, el tier del contenedor, la tara, es el peso del recipiente vacío, ya el peso del recipiente sin carga. Bien, entonces prácticamente miren que aquí te los dice cómo es todo el proceso, ya cómo es todo el proceso de cuando ya tú tienes el BGM del capítulo 6 del SOLA. Prácticamente lo que es el que va a realizar el transporte determina qué método vas a utilizar. Hay un método 1 y hay un método 2. ¿Cuál es el método 1? Bien, el método 1 generalmente tú agarras el contenedor y lo pesas en la báscula, ¿ya? Es decir, que ya tú haces el peso completo del contenedor y ya, ¿ya?
Bien, muchachos, no nos pasó un avión, no nos pasó un avión. Bien, ¿qué pasa? Tenemos el transportista que... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Dígame si me escuchan bien. Ok, bien. Entonces, el método 2, pues es diferente. En el método 2 se hace la sumatoria de todo lo que es la carga, y esa sumatoria de la carga pues se hace la sumatoria con el tier, ¿ya? Y pues ya tú lo vas a tener. Entonces, cuando ya tenemos el BGM, nosotros pues prácticamente lo vamos a pasar al lo que es el Ocean Carrier, que generalmente es lo que llamamos la agencia de carga. La agencia de carga pues envía generalmente por sistema EDI o otro tipo de sistema que éste tenga, envía eso a la terminal, ¿ya? La terminal, que aquí ven, por ejemplo, el Marine Terminal Operator, procede con el BGM en el sistema. Entonces, el planificador de la terminal comienza a utilizar pues esos pesos, conociendo el número de contenedor y demás, comienza a realizar lo que es el plan Vessel Stow, que por el plan Vessel Stow, que son los espacios de Stow, pues viene de Stowage, que viene de estiva, para pues poder hacer lo que es el Bay Plan o el plan de estiva. Entonces, el Vessel Operator, que pues prácticamente el Vessel Operator es la persona operadora de la nave, revisa y aprueba la estiva. Generalmente este proceso se realiza desde el Marine Terminal con el oficial del buque, ¿ya? Ellos dos tienen lo que es un meeting, una reunión, y aprueban el plan, ¿ya? Es decir, que ellos tienen el plan de estiva y los dos firman de aprobado, ¿ya? Sí, claro, eso pues el programa lo hace, Hay muchos programas que se utilizan, pero prácticamente, ¿qué pasa? Que el del puerto muchas veces no conoce cómo se comporta el buque. Entonces, al final siempre debe haber esa reunión. Sí, hace muchos años, Luis, muchísimos años, ¿ya? Hace muchísimos años pues se hacía en cálculo, ahora pues son por sistemas informáticos, ¿ya? Igual quiero que sepas que tienes que saberlo, los principios, y tienes que saberlos a mano, porque pues los sistemas pueden fallar. Entonces aquí observan lo que le hablé de los métodos. Ya el método 1 es el pesado del contenedor. Ya aquí, si se dan cuenta, pues prácticamente el contenedor está subiendo al camión en una báscula donde vas a tener un total weight, y luego pues pesas el camión sin el contenedor. Ya luego hace la resta y ya tú tienes tu BGM. Este es el método 1. En el método 2 es importante, por ejemplo, que ustedes sepan que cuando hay el transporte de carga, ustedes muchas veces tienen lo que es el packing list o el lista de empaque. Entonces, ustedes en este caso tienen que sumar toda la carga más sus embalajes, empaques y demás. Tienen que sumarle la tara del contenedor, tienen que sumarle los elementos de sujeción y tienen el Verificate Gross Maximum. Esto generalmente cuando se hace el método 2, generalmente es muy importante el tema del proveedor o el que está dando el producto. Entonces, ¿qué pasa? Que uno va a tener lo que es aquí ves, Verificate Gross Max Statement, aquí ven un certificado de peso bruto verificado. Este certificado de peso bruto verificado, aquí ven lo que es un Booking Reference. Cuando hablamos de un Booking Reference, pues estamos hablando de un número de referencia. Ese número de referencia, pues prácticamente es el número de referencia que tú tienes al momento que tú haces la reserva en el buque, ¿ya? Del transporte de ese contenedor, o que reservas el espacio
para que se realice el transporte. Aquí lo ves el booking reference, luego ves el container number, ya, o el número de contenedor, que lo ves aquí, ya. Luego de ahí, pues ves el tier weight o el peso de la tara del contenedor. Y por último, lo que es el BGM, ya, lo que es el peso bruto verificado, lo ves en kilogramos. Y aquí ves, pues, la verdad que no sé qué dice en chino, pero viendo el año 1974, ya vemos que es el convenio SOLAS 1974, capítulo 6, regla 2.4.2. ¿Ya? Bien, pasamos del capítulo 6, vamos al capítulo 7. ¿Estamos claros, muchachos? Dígame si estamos claros con el BGM. Más o menos, 3,5. Bien, entonces pasamos al capítulo 7. En el capítulo 7, pues nos habla del transporte de mercancía peligrosa, en el cual pues se va a trabajar todo lo relacionado al transporte de cargas peligrosas vía marítima y también todo el tratamiento en las terminales portuarias. Entonces, el transporte de mercancías marítimas, ya, y contaminantes marinos en los buques está regulado específicamente en el convenio SOLAS, en su capítulo número 7, y en el convenio MARPOL, en el anexo número 2 y 3. Entonces, es muy importante pues conocer que pues en este seminario que vamos a hablar de los 4 pilares, pues sepan cómo los convenios se articulan uno con otro. Es decir, que al final los convenios son ayuda para otro convenio, para, como se dice, el buen funcionamiento o la seguridad del transporte marítimo. Pues aquí ven muchos incidentes que ocurren ya por temas de cargas peligrosas, pueden ocurrir derrames, pueden ocurrir incendios, pueden ocurrir muchos incidentes que al final es dañino para el buque, dañino para la carga, dañino para el medio ambiente, dañino para la terminal, para los tripulantes, para todo lo que los rodea. Entonces, cuando hablamos de cargas peligrosas, pues es muy importante, pues que ustedes observan que el convenio SOLAS, pues no va a hablar de muchos aspectos en el capítulo 7. En el capítulo 7, pues van a haber dos partes. En la parte A, pues nos va a hablar prácticamente de todas las mercancías peligrosas sólidas a granel, en la que se establecen todos los procedimientos sobre documentos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a transportar cargas peligrosas, nosotros tenemos que tener un documento, que ese documento sale de otro convenio, que es el convenio FAL. ¿Han escuchado el convenio FAL? Dígame si han escuchado el convenio FAL. Convenio FAL. Bien, el convenio FAL es el Convenio Internacional sobre la Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional. En el convenio FAL hay un formulario que se llama la Declaración de Cargas Peligrosas. Entonces, al momento, FAL, 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 Convenio Internacional sobre la Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional. Igualmente le podría pasar pues el formulario en Word de la declaración de cargas peligrosas, como uno lo tiene. ¿Ya? FAL, FAL, es correcto, FAL. FAL es el Convenio Internacional sobre la Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional. FAL. Entonces, en el convenio FAL se van a establecer muchos procesos, ¿ya? Entonces, pues tú al momento que vas a transportar cargas peligrosas en un buque, tú tienes que tener un documento que se llama el Dangerous Goods Declaration, ¿ya? O la declaración de cargas peligrosas. Adicionalmente a esto tienes que conocer la estiva, pero para conocer la estiva es cómo tú vas a acomodar esto. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, y es importante que ustedes comprendan,
Pues que van a existir cargas homogéneas y cargas heterogéneas. Ya, por ejemplo, Evelyn y yo somos heterogéneos. ¿Ya? Evelyn y yo somos heterogéneos. ¿Por qué somos heterogéneos? Porque si somos novios y no nos cuidamos, ya en 9 meses podemos tener una reacción. Ya en esos 9 meses podemos tener una reacción y pues ya es un problema. Entonces, pues prácticamente eso es una carga heterogénea. Son cargas que te pueden reaccionar. Y cargas homogéneas, pues son cargas que tienen las mismas características, que son compatibles y por consiguiente yo puedo almacenarla una al lado de otro y no pasa nada. Entonces es muy importante conocer las reglas de estiva. Adicional también es muy importante conocer lo que es la segregación. Cuando hablamos de segregación estamos hablando de separación. ¿Cuánto tú vas a separar un producto de otro producto para que ese producto no te reaccione? Y van a existir tablas de segregación de productos. Entonces es muy importante pues conocer todas estas reglas. Adicional, pues en la parte B se establecen prescripciones sobre toda la parte de construcción de equipos de buque que transporten productos químicos líquidos transportados a granel y pues nos habla de otro código que es el código CIQ, que es el Código Internacional de Quimiquero. Entonces también tenemos la parte C, que también se va a hablar de toda la parte de construcción y demás, pero de buques gaseros, ¿ya? Buques gaseros. Son generalmente nos habla de toda la familia de los buques tanques, que en la familia de los buques tanques generalmente hay 3, quimiqueros, petroleros y gaseros. En la parte D, pues también nos habla de los buques nucleares, que pues generalmente son muchos para estudios y guerra. Y adicional a eso, pues prácticamente todo esto nos lleva a lo que es el código IMDG, que es el Código Internacional Marítimo de Cargas Peligrosas. Entonces, cuando hablamos del código IMDG, estamos hablando de el código más importante en cuanto al transporte de cargas peligrosas vías marítimas. Es importante que ustedes sepan y conozcan que hay muchos códigos internacionales. Bien, en los diferentes modos de transporte, si vamos al transporte aéreo, se va a regular todo lo relacionado a la IATA o ASI, va a regular lo que es el transporte aéreo. Si nos vamos al transporte terrestre, generalmente se utilizan las regulaciones ADR, igualmente las regulaciones nacionales de cada país. Si nos vamos al transporte ferroviario, generalmente pues se hablan las regulaciones del RIT y las mismas regulaciones de cada país, si hay ferrocarril de carga. Pero en el transporte marítimo van las regulaciones de la OMI y exclusivamente del código IMDG, que ha sido aprobado por el Comité de Seguridad Marítima de la OMI, ¿ya? Entonces prácticamente esto es una publicación o un instrumento de la Organización Marítima Internacional que recopila todas las disposiciones vigentes que regulan el transporte de mercancías peligrosas vía marítima. Entonces, pues prácticamente este código nos va a hablar de muchos aspectos importantes en cuanto al tema de transporte de mercancías peligrosas vía marítima y la seguridad del medio ambiente marino, del buque, tripulación y demás. Entonces, ¿qué es importante que ustedes conozcan del código que sale del capítulo 7 del SOLAS? Que ustedes conozcan todas las normas de embalado y envasado. Cuando hablamos prácticamente de embalado y envasado, pues prácticamente estamos nos refiriendo a cómo se envuelve el producto, cómo se va a almacenar el producto, cómo va a ser toda esa protección de ese producto, debemos conocerlo. Tenemos que conocer toda la parte del tráfico en contenedor, que el tráfico en contenedor, pues le mencioné todos los tráficos marítimos que hay,
Y nosotros también al momento que vamos a transportar algún tipo de carga, pues tenemos que conocer qué tipo de producto se transporta. Y es por eso que es muy importante que ustedes sepan que cada contenedor debe tener un conocimiento de embarque. Que el conocimiento de embarque, pues es el que llamamos Bill of Lading, ¿ya? Nosotros tenemos que conocer sobre arrumazón y estiba, es decir, cómo vamos a colocar esa carga dentro del contenedor, cómo vamos a colocar esa carga dentro del buque, ya con qué principios los vamos a colocar. Tenemos que conocer de segregación, es decir, tenemos que conocer cuánto tenemos que separar un producto de otro para que ese producto no nos tenga ningún tipo de reacción y que esa reacción luego no sea una reacción en cadena y pues el buque va a tener algún tipo de inconveniente. Tenemos que conocer de incompatibilidad. Cuando hablamos de incompatibilidad, ustedes tienen que conocer pues si una carga no se lleva con otra carga, ¿ya? Entonces es muy importante que se conozca. Sí, Evelyn. Entonces también pues nos va a hablar de las etiquetas. Ya cuando hablamos de las etiquetas pues es muy importante también conocerlas en el aspecto de que las etiquetas pues cada mercancía peligrosa pues hay 9 clases de mercancías peligrosas. Tenemos la 1 que es explosiva, las 2 que son gases, la 3 que son líquidos inflamables, la 4 que son sólidos inflamables, la 5 que son materiales comburentes peróxidos orgánicos, la 6 que son sustancias tóxicas infecciosas, la clase 7 pues que son radioactivas, la clase 8 que son corrosivas y la clase 9 que son misceláneas. Entonces, cada una de estas clases tiene que tener su etiquetado, ¿ya? Entonces también pues tenemos el marcado del producto. Abimael, eso pues prácticamente lo va a tratar la misma agencia de carga. Ya recuerda que prácticamente es por lo que transporta un operador. Es por eso que se utiliza el conocimiento de embarque, porque es controlado por una sola persona. Y entonces prácticamente eso va a depender del operador en sí. ¿Ya? Entonces nosotros como buque, a nosotros nos interesa cada contenedor. ¿Ya? Entonces, eh, y pues es por eso que tú en la logística, por eso es que te digo que es controlada por un operador. Tú ves que generalmente va a existir un BL Master. Un BL Master, pues voy a hablarte aquí un poquito de logística. Un BL Master que cuando hablo de un BL Master, un conocimiento de embalaje, de conocimiento de embarque Master, es que está todo el producto dentro de él, pero pueden haber BLs hijos. BLs hijos es cuando un producto pues va a otra persona, no es, es como cuando te hablo, por ejemplo, de carga consolidada. Entonces, eso es otra cosa adicional. Todo va a depender de la forma de operación. Por eso es que cuando hablamos del conocimiento de embarque, nos referimos al movimiento de carga controlado por un operador de carga. Y ese operador de carga generalmente pues es la agencia de carga que se dedica al transporte. Y tenemos la parte de la identificación que pues ustedes al momento que transportan cargas peligrosas es muy importante que ustedes pues aprendan a identificar el tipo de producto que están transportando. Entonces, es muy importante que prácticamente esto pues cuando se transporta cargas peligrosas, pues se cumplan ciertos criterios al momento que se transporta cargas peligrosas. Y dentro de esos criterios, pues viene toda la parte del certificado de actitud de la nave, que al momento que se transporta carga peligrosa se habla mucho del tema de prevención, detección y extinción de incendio por todo lo que puede ocurrir en caso tal se transporte mercancías peligrosas y algo pueda ocurrir. ¿Y por qué razón? Porque prácticamente nosotros cuando vamos a transportar cargas peligrosas y vamos en el mar, ¿de quién tenemos ayuda? ¿De quién tenemos ayuda si estamos en medio del mar? ¿De quién?
¿De quién tenemos ayuda? Si estamos en medio del mar. ¿De quién? Estamos en medio del mar, ¿de quién tenemos ayuda? No tenemos ayuda de nadie. Entonces, de las sirenas ahí, que de repente le podemos decir que pues algo no está ocurriendo. No tenemos ayuda de nadie, es una realidad. Claro, nosotros nos podemos comunicar, podemos decirle, pero recuerden algo que le comenté ayer, que si un capitán de un barco no nos puede ir a ayudar, ya, prácticamente, si imagínense un incendio o una explosión, ¿ustedes creen que otro barco va a ir a nosotros a rescatarnos? Es complicado. ¿Por qué? Porque somos un peligro para ellos mismos. Entonces, pues hay que, como se dice, tener esa parte en cuenta. Bien. Sí, claro, siempre que pasa eso, todos los buques van a tener los planes, todos los buques van a tener los planes y demás. Deme un segundo. Bien, entonces, siempre nosotros tenemos que demostrar que estamos cumpliendo al momento que tratamos cargas peligrosas como teniendo el manifiesto de carga peligrosa, el cual se los voy a pasar a ustedes en Word. Ustedes lo van a tener ahí en Word, se los voy a pasar. Tenemos que tener el plan de estiva. El plan de estiva es esto lo que ven acá. Ya es la parte de, por ejemplo, aquí pues ven un bayplan de un buque portacontenedor. Ya cómo se acomodó esa carga, cómo se estivó esa mercancía. ¿Ya? Tenemos que tener la estiva y sujeción de la segregación también de cargas peligrosas, cómo la sujetamos, cómo la segregamos. Tenemos que tener un certificado de rumazón. Y el certificado de rumazón es prácticamente cómo se colocó dentro del contenedor esa carga. Tenemos que conocer de procedimientos de emergencia, ¿ya? Es decir, prácticamente nosotros tenemos que conocer cómo vamos a reaccionar en caso de tener algún tipo de incidente con cargas peligrosas y también tenemos que conocer de primeros auxilios. Y es por eso que es muy importante y que ustedes sepan que ya vamos ahí, Ileana, que ustedes cuando son oficiales o capitanes tienen que tener competencias en el manejo de cargas peligrosas. Ya igualmente si trabajan en los puertos tienen que tener competencias en cargas peligrosas. ¿Por qué? Porque las cargas peligrosas tienen también su ficha técnica. Y si la carga peligrosa tiene su ficha técnica, ustedes conociendo la ficha técnica de cargas peligrosas, ustedes pues prácticamente conocen esto que está aquí. Ya esto que está aquí. Y ustedes pues ya más o menos pueden desarrollar un plan o un procedimiento más que todo. Sí, sí. Iliana, la respuesta es sí. ¿Ya? Es correcto, Plinio. Es correcto. Bien, entonces en el capítulo 7 del convenio SOLAS, ¿ya? En el código IMDG se habla de la clasificación de cargas peligrosas.
en las cuales pues les mencioné que hay 9 clases y muchas de estas clases tienen sus clases. Por ejemplo, si yo le hablo de la clase 2, la clase 2, ¿qué les dije que era? La clase 2 se las mencioné. ¿Qué le dije que era? La clase 2. La clase 2, ¿qué era? ¿Qué yo les dije que era la clase 2? Clase 2 de cargas peligrosas. ¿Qué le dije que era? Clase 2 de carga peligrosa. Clase 2 de carga peligrosa, gases. Entonces los gases van a tener una etiqueta, pero esos gases tienen subdivisiones. Tú vas a ver gases tóxicos, vas a ver gases no inflamables y vas a ver gases inflamables. Entonces cada uno se trata de una manera diferente. ¿Ya? Entonces es muy importante conocer la clasificación y la subclasificación. ¿Ya? Tenemos el tema de los embalajes y envases, que cuando hablamos de los embalajes y envases hablamos de los recipientes, envolturas que protegen un producto, que facilitan la manipulación del producto, que facilitan el almacenamiento del producto, facilitan el transporte del producto. Entonces es muy importante conocerlo. Tenemos que conocer toda la parte de marcado, etiquetado, rotulación de cargas peligrosas. Tenemos que conocer la parte de la documentación al momento que vamos a transportar cargas peligrosas. Tenemos que conocer todas las normas de estiva al momento que vamos a transportar cargas peligrosas. Y hay algo muy importante, que es el transporte de explosivos y cargas peligrosas en los buques de pasaje. Generalmente los buques de pasaje pues van a tener una situación muy diferente por el tipo de carga que lleva, que es la carga más peligrosa y es la vida humana. Aquí ven entonces pues prácticamente la clasificación de mercancías peligrosas, cómo se clasifica la mercancía peligrosa, la cual es clasificada en 9 clases. Cada clase pues va a tener su respectiva etiqueta. Aquí vemos la clase 1, que son los explosivos, y ustedes van a observar que la clase 1 tiene sus diferentes etiquetas. ¿Ya? Aquí ven 2, que pues son los gases. Aquí ven pues gases inflamables, gases no inflamables, gases tóxicos. Aquí ven la clase 3, que nos habla de los líquidos inflamables. Ustedes cada uno pues va a ver la etiqueta. Aquí vemos la clase 4, que son los sólidos inflamables. Aquí ven algunos ejemplos de productos y ven cómo la clase 4 pues tiene subdivisiones 4.1, 4.2 y 4.3 dependiendo del tipo de producto que sea. Tenemos la clase 5, ya la clase 5 que pues de esta clase se está hablando bastante y pues ya ha tenido algunos cambios de variación por lo que ocurrió en Beirut. ¿Qué ocurrió en Beirut? ¿Qué ocurrió en Beirut? ¿Qué ocurrió en Beirut? Una explosión, es correcto. ¿Y por qué sufrió? Por el nitrato de amonio, ¿ya? Y por eso que la clase 5 pues ha tenido algunas alteraciones. Lastimosamente algo tiene que ocurrir para que haya algún cambio. Tenemos lo que es la clase 6, pues que son las sustancias tóxicas e infecciosas. Aquí ven sus diferentes etiquetas de peligro. Tenemos la clase 7, pues que son las radioactivas. Igual ustedes pues van a ver que pues aquí van a ver las aspas, ya que prácticamente a nosotros nos van a decir que es este tipo de producto. Ven la clase 8, pues la clase 8 que son las sustancias corrosivas. Ven la clase 9, pues que son las sustancias misceláneas. Esta clase es la que más uno juega en estiva. En estiva uno juega más con las clases 9. Entonces es muy importante pues que ustedes conozcan que cada etiqueta pues va a tener internacionalmente unas dimensiones mínimas, ¿ya? También pues siempre pues se va a manejar el mismo color. Generalmente se manejan los colores primarios
¿ya? Entonces, pues prácticamente la etiqueta pues te va a ayudar a ti a identificar el tipo de producto que tú estás transportando. Es muy importante también pues que la etiqueta lleve el número de clase de producto que se está transportando, ¿ya? El número de clase que va a ir del 1 al 9 y pues ustedes también tienen que conocer la subclase que haya. Entonces aquí ven, por ejemplo, cómo es la parte de como se dice, de la etiqueta, la cual la etiqueta pues tiene ciertas medidas. Esas medidas pues se tienen que colocar en el embalaje de carga o en el tanque de almacenamiento para que así uno sepa o conozca qué tipo de producto es el que se está transportando. Entonces es muy importante pues que las mercancías ya o prácticamente los embalajes siempre estén marcados. Ya ustedes pues van a observar que van a tener etiquetas de identificación, etiquetas de riesgo, etiquetas de manipuleo y etiquetas para embarque. Por ejemplo, ustedes ven esta caja que ven acá. Ustedes, por ejemplo, ven la marca del despachador. Aquí ven que es shipper. Ven el país de origen. Toda carga va a tener un certificado de origen. Aquí ustedes ven pues que el producto se hizo en Estados Unidos. Ustedes aquí ven pictogramas de manejo. Los pictogramas de manejo, que son los que ustedes ven acá, salen de las normas ISO también. Ustedes pueden buscar la norma ISO 780 y la norma ISO 7000. Ya las normas ISO 780 y la norma ISO 7000, pues nos habla de los pictogramas que van a tener los embalajes al momento que se van a transportar carga. Entonces aquí ustedes observan 3 pictogramas de manejo. ¿Cuáles serían esos 3 pictogramas de manejo que ustedes están observando en esta caja? ¿Cuáles serían? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Aquí vemos 3. ¿Quién me dice? Frágil es uno, es correcto. El primero es frágil. Ajá, es correcto. Frágil. ¿Qué más? El segundo es antiagua, es proteger de la humedad, es correcto. Y hacia arriba, que es manipulación, es correcto. ¿Ya? Entonces ustedes acá pues prácticamente ven diferentes marcas que se le van a colocar como marcas de manejo. Aquí ven pues el destinatario, que también es muy importante conocerlo. Aquí pues ven el puerto de entrada, por dónde está entrando esa carga, que el puerto de entrada pues está entrando por Barcelona. Ustedes aquí también observan pues lo que es el volumen y lo que es el número de bultos también. Y aquí ven las indicaciones de peso, que ustedes van a ver generalmente el gross y el net. Entonces, cuando se transporta cargas peligrosas, pues ustedes van a tener muchos riesgos. Ya van a tener riesgos de explosión, riesgos de intoxicación, riesgos de envenenamiento, riesgos de inflamación, riesgos de contagio, radiación, corrosión, quemadura, asfixia, etc. Entonces es por eso que toda agente de mar tiene que tener las competencias necesarias para atender cualquier tipo de siniestro. ¿Ya? Bien, entonces tenemos pues los buques nucleares. Ya los buques nucleares, pues generalmente, pues estos tipos de barcos, cualquiera no trabaja en estos tipos de barcos. Generalmente, pues son embarcaciones que tienen, como se dice, mucha parte de confidencialidad, ¿ya? Entonces, pues los buques nucleares, pues entra lo que es el capítulo 8, que nos habla de los buques nucleares, y prácticamente en este capítulo se establecen prescripciones básicas sobre temas de propulsión nuclear. Ya se refiere de modo especial a los riesgos radiológicos. Los que trabajan a bordo de estas naves pues tienen que trabajar con trajes especiales y demás. Por otra parte, pues también se remite al detallado y amplio código de seguridad para los buques nucleares, ya del año 1981. Yo lo tengo por ahí, es verde, pero es muy difícil. Yo personalmente les puedo decir que nunca he trabajado en temas con un buque nuclear, ya para que sepan. Yo personalmente se los digo.
¿ya? Entonces, pues prácticamente, generalmente cuando estos buques nucleares van a transitar en los países, generalmente hay que llamar a la autoridad encargada para el transporte de este tipo de buques. Por ejemplo, si vamos al Canal de Panamá, tiene que estar presente el Canal de Panamá, la Autoridad Marítima y la Caja de Seguro Social. Ya son las entidades aquí en Panamá que prácticamente tienen que estar presentes al momento que un tipo de este buque pues va a transitar por el Canal de Panamá, para ponerle un ejemplo. Entonces tenemos el capítulo 9, que el capítulo 9 del convenio SOLAS pues prácticamente nos habla de la gestión de la seguridad operacional del barco. Y de ahí pues salimos lo que es el código ISM, que es el Código Internacional para la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación. Todo buque debe tener un plan de seguridad operacional, ¿ya? Donde se van a establecer procedimientos, donde se van a establecer procesos. ¿Listo? Entonces, prácticamente es muy importante que ustedes sepan que este capítulo tiene 6 reglas en las que prácticamente se implementa para todo buque construido después del año 1998 y con más de 500 toneladas de registro bruto, el código IGS o en inglés International Safety Management Code. El código ISN, pues el propósito de este código es establecer normas internacionales para la operación y gestión segura de los barcos y prevención de la contaminación, como estableciendo prácticamente como si fuera procedimientos, ya. Cuando hablamos del código ISN, prácticamente estamos hablando de la norma de calidad a bordo del barco. ¿Para qué? Sí, pero también, Luis, también va a depender mucho de la administración. La misma administración te puede decir a ti que toda embarcación que brinde el servicio de remolcaje debe tener un plan. Y puse el ejemplo ayer de una lancha a la cual yo le hago auditos y demás. Pues se les tuvo que, son lanchas mucho más pequeñas que un remolcador y la autoridad marítima nos solicitaba plan. ¿Ya? Eso todo va a depender de la autoridad. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta el tema de prevenir lesiones humanas o pérdidas de vida y también tenemos que tener en cuenta la parte de evitar daños al medio ambiente y al barco. ¿Cuáles son los objetivos del código? Pues es muy importante que cuando se habla del código ISM, pues prácticamente estamos hablando de un sistema de gestión de la seguridad. En las empresas generalmente hablamos de un sistema de gestión de la calidad. Acá hablamos de temas de safety. ¿Cómo? Pues prácticamente vamos a establecer prácticas seguras. ¿Cómo vamos a establecer prácticas seguras? Pues creando procedimientos, creando procesos, creando entrenamiento a bordo del barco. Nosotros vamos a tratar de, con este establecimiento de prácticas seguras, vamos a tratar de que todo sea para temas de precaución contra cualquier tipo de riesgos que podamos encontrarnos a bordo del barco. A bordo del barco, pues, si tú vas a un barco, tú te vas a encontrar al final con muchos riesgos, ¿ya? Por eso es que hablamos que trabajar en un barco es una aventura. Tú sabes que vas a salir, pero no sabes si vas a regresar. Y siempre garantizando el mejoramiento continuo. Y es por eso que siempre se va a auditar. Cuando yo les hablo de un audito, prácticamente yo soy de los que dice que un audito es una mejora continua, más que todo, ¿ya? Mucha gente y muchas personas lastimosamente al escuchar audito piensan que viene el diablo, viene el cuco. No, y no es así. Al final los auditos son para mejorar. Entonces, el código ISM en el SOLAS, pues el SOLAS pues, adoptó el código en el año 1994, lo incorporó en su capítulo número 9 para el año 1998, ya prácticamente fue obligatorio y a partir del año 2002 prácticamente toda la comunidad marítima de transporte marítimo ya cumplía con el código ISM. Entonces, ¿qué establece el código en sí ISM? El código establece la gestión segura de los objetivos y requiere un sistema de gestión de seguridad. Esos objetivos deben cumplirse, ya deben cumplirse y por eso es que hablamos que ya un buque es una empresa. Siempre debe ser auditado.
¿ya? Que será establecido por la compañía, que es definida como el armador. Cuando hablamos del armador o cualquier persona tal como gerente o un fletador, quien haya asumido la responsabilidad de operar el barco. Y ahí también va a depender mucho del tipo de contrato de fletamento que tú tengas. Adicional a eso, pues se deben establecer una política para alcanzar objetivos específicos. Yo no voy a decir, no, que mi buque es esto, pero si vamos a los objetivos no lo cumple, ¿ya? Por eso es que hablamos que todo buque va a tener una política de seguridad. Cualquier compañía debe tener una persona en tierra. Esa persona en tierra se llama lo que es el DPA, ya que es persona designada en tierra, para que esta persona designada en tierra muchas veces pues hace los auditos internos. Igualmente esta persona tiene que estar, como se dice, familiarizada con el sistema, y adicional a esto debe conocer de embarcaciones, ¿no? Los procedimientos requeridos por el código ISM deben estar documentados, es decir, por eso es que le digo que al final debemos tener un manual, debemos tener un plan, y que prácticamente este manual de gestión debe llevarse a bordo y debe cumplirse, ya debe cumplirse siempre con lo que se dice. Es decir, si el manual a ti te dice que cada 3 meses tú vas a hacer un drill, cada 3 meses tú tienes que hacer un drill. Y además de eso, si cada 3 meses tienes que hacer un drill, tú debes tener evidencia de esos drills. Cuando te digo evidencias, tienes que tener videos, tienes que tener fotografías, tienes que tener lista de asistencia, es decir, que tú prácticamente tienes que demostrar que el manual se está cumpliendo, ¿ya? O el plan. ¿Cuáles son? Pues prácticamente la estructura del código. Ya la estructura del código primero pues no habla de las generalidades del código, ya prácticamente la aplicación del código. Luego nos dice las definiciones, prácticamente nos va a definir muchos conceptos que nosotros pues tenemos que tener en cuenta. Luego pues los objetivos que tiene el código, que el objetivo primordial es mantener lo que es la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación. Nos va a decir a quién aplica, pues aplica generalmente, sí, siempre. Las auditorías internas generalmente lo va a hacer una empresa externa o la misma compañía marítima. Las internas. Las externas generalmente las realiza la administración o alguna organización reconocida por ella, ¿ya? Adicional a eso, pues tenemos que tener principios sobre seguridad y protección del medio ambiente. Tenemos que conocer la responsabilidad y autoridad de la compañía, siempre es muy importante conocerlo. Tenemos que conocer a las personas designadas. Tenemos que conocer la responsabilidad y autoridad del capitán. El capitán es un punto muy importante porque es la máxima autoridad a bordo del barco. Tenemos que conocer los recursos y personal, y ahí va muy de la mano con el STCW. ¿Por qué? Porque nos va a decir los roles, y adicional a los roles, pues prácticamente nos va a decir a nosotros los recursos, prácticamente nos va a decir lo que nosotros pues tenemos que tener para los tripulantes y demás. Tenemos que elaborar planes para las operaciones de a bordo. Por ejemplo, si es un buque petrolero, nosotros tenemos que tener un procedimiento para el trasiego. Tenemos que tener un procedimiento en caso de derrame, por ejemplo. Tenemos que tener, si es un buque portacontenedores, y pues vamos a utilizar nuestras propias grúas, pues tenemos que tener un procedimiento de operación de grúas de a bordo. Es decir, que prácticamente tú vas a tener procedimiento para las operaciones del barco, ¿ya? También tienes que tener lo que es la preparación para emergencia, es decir, que los tripulantes tienen que saber cómo ellos van a reaccionar o cuál va a ser su actuar ante una emergencia. Igualmente, pues siempre tú tienes que hacer informes y análisis de casos de incumplimiento, y es por eso que al final pues los buques, pues como les dije, van a tener varios tipos de inspección. Pueden tener un port state control o pueden tener un flag state inspection, y pues pueden auditarle lo que ustedes están haciendo con el ISM. Hay que tener documentación, y esa documentación pues prácticamente va a ser validada ¿por quién? Por la compañía, y siempre pues va a haber exámenes y evaluación. Entonces es muy importante pues prácticamente que la compañía marítima, es un requisito fundamental pues que ellos tengan
lo que es su sistema de gestión de la seguridad y que ese sistema de gestión de la seguridad se cumpla. Se debe documentar la responsabilidad, autoridad e interpretación de todo el personal que lo dirija. La compañía deberá garantizar el suministro de recursos adecuados, ¿ya? Es decir, ¿qué pasó? No hay registro de aviso a la bandera, ya ahí es un problema. Falta el control de agente de tripulación, ahí es un problema. Entonces uno tiene que tener control siempre cuando se habla el código ISM. Algo muy importante pues es la persona designada en tierra, pues que le llamamos el DPA. Entonces la persona designada en tierra pues es el punto de contacto en tierra por cualquier caso que vaya a ocurrir. Esta persona pues debe tener conocimientos marítimos, conocimientos náuticos y pues debe tener comunicación directa con el capitán del buque o persona encargada del plan. Tiene que tener acceso directo al nivel más alto de la compañía, ¿ya? Generalmente pues es el apoyo de tierra y de los recursos. Si el buque pues necesita algo, se lo debe informar al DPA. No es responsablemente directamente por la implementación del sistema de gestión, pero esta persona igual tiene que conocer del sistema de gestión de la seguridad. No, no es mandatorio. El DPA en sí, el perfil lo coloca cada empresa, ¿ya? Pero, ojo, hay una resolución donde sí, donde de la OMI, que te la puedo pasar, donde sí tienen que haber perfiles, es decir, que tú no me vas a poner una persona designada en tierra que no sepa nada marítimo, ¿me entiendes? Entonces, pues prácticamente no es que hay un curso, no hay nada, como te digo, sí hay cursos que te dicen, bueno, es un DPA, pero para que tú sepas qué hace un DPA, pero no está inscrito en sí, ¿ya? Muchas veces sí, se cometen errores por desconocimiento y muchas veces porque la empresa no contrata el personal competente, pues. Entonces, esta persona pues monitorea aspectos de seguridad y prevención de la contaminación. Ya prácticamente pues, y es algo muy importante que esta persona tenga, ella pues prácticamente tiene que conocer del sector, ya tiene que conocer del ámbito, tiene que siempre reunir a los tripulantes por si algo está pasando. Esta persona prácticamente es un enlace tierra-buque, ¿ya? Entonces, en la regla 5 hay algo muy importante, pues que es el capitán. Al capitán se le deben asegurar su autoridad y responsabilidad en qué. O sea, el capitán es la máxima autoridad del barco, es el que prácticamente es el responsable del mismo, ¿no? Entonces, el capitán tiene que implementar el código ISM a bordo. Generalmente los códigos ISM se desarrollan en tierra, pero tienen que ser aplicables a un buque. Entonces, cuando se desarrolla en tierra, que lo desarrollan, debe ser desarrollado por personas que conozcan de esto. Y se va a aplicar a bordo, pues el capitán prácticamente va a ser esa persona de implementación, de implementarlo, de ver si el plan de verdad es funcionable y uno le puede hacer alguna modificación. Entonces prácticamente él va a motivar al personal de su nave en observaciones de políticas de la compañía. Esta persona también pues debe preparar órdenes de maniobra en forma clara y simple. Por eso es que hablamos de la forma operacional. Y es por eso que si vamos a maniobra, por ejemplo, debe haber un idioma técnico y es por eso que el STSW te lo dice. Órdenes al timón, por ejemplo. Si yo te digo a ti, estamos maniobrando y yo te digo a ti, Starboard 5, ¿qué yo te estoy diciendo a ti? Starboard 5, yo te digo. Yo soy el capitán y al timonel yo le digo Starboard 5. A la banda de estribor 5 grados, es correcto, eso en el timón. Entonces la persona que está en el timón, al cumplir la orden que me repite a mí, Starboard 5. Y entonces ya la persona que está en el timón repitiéndome Starboard 5 y yo que le di la orden de Starboard 5, ya yo sé que esa persona cumplió la orden, ¿ya? Entonces siempre pues se debe revisar periódicamente el sistema de gestión de la seguridad y comunicar a tierra las deficiencias que encontradas. ¿Eso dónde está? En el ISM, en el punto 5.1.5 del 1 del 7 del 2010. Ya yo, pues,
Yo le puedo pasar también el código IGS para que lo tenga. Estoy pasando mucho material. Bien, tenemos adicional el recursos y personal. Tenemos pues que las personas, ¿ya? No, claro, a mí tampoco, yo se los paso. Uf, miren, en la vida, adivinen, uno lo único que deja es un legado, muchachos. Entonces, para mí es un honor pasarle toda la documentación que tenga. Uno en la vida deja eso al final. Uno no deja más nada. Ya después uno deja, mira que este man me enseñó esto, mira, él me habló de esto. Es decir, que al final uno en tierra deja un legado. Ya uno no debe ser egoísta. Yo soy de los que dice, lo malo es que de repente, y se los digo, mis presentaciones muchas los veo en página web y yo digo, qué barbaridad, ahí sí prostituyen mi información, pero eso no importa, pues soy prostituido al final. ¿Ya? Bien, entonces prácticamente es muy importante que a las personas que vayan a subir a un barco, ya siempre se le den instrucciones previas al embarque, ¿ya? Y cuando esta persona embarque, se le familiarice. No es que pues sube al barco y tú le dices, no, que hay una semana y esa persona no sabe dónde está el pañol de pintura. O sea, es ilógico. O esta persona pasa una semana y no sabe dónde está el cuarto de máquina. Porque es de cubierta, pues no le enseñaron dónde está la máquina. Entonces siempre uno cuando sube a un barco, uno le tienes que dar una familiarización. Ojo, personalmente yo le puedo decir, en mi primer barco que yo me subí, en el primer barco que yo me subí, le puedo decir que pues en el primer barco que yo me subí fue hace 15 años, en el primer barco que yo me subí, adivinen qué me dijeron. Y les digo la verdad, ¿qué me dijeron? Yo llegué con mi maleta, me dijeron, esa es su cabina, póngase su overol y a la cubierta. No me dijeron más nada. Entonces, la válvula de balance no me la dijeron, ya yo me la sabía, gracias a Dios. Entonces, prácticamente, pero sí hay muchos compañeros que le dicen la válvula de balance y los pendejos van a buscarla, ¿no? Ya, los pendejos van a buscarla y pues ahora uno a los muchachos que están estudiando, uno le dice, oiga, hijo, miren, el barco se está moviendo, pues vaya y dele vuelta a la válvula de balance para que el barco se adrice ahí. Y los estudiantes pendejos pues la van a buscar. Pero esa ya yo me la sabía, gracias a Dios, Luis, así que no me pasó. Entonces yo les puedo decir que cuando me subí, pues lo primero que hice fue, esa es su cabina, póngase su overol, su bota, sus cascos y chao. Ya, es decir, familiarización nunca tuve. Ya yo tuve que aprenderlo ahí, pues, y le doy gracias a Dios, pues, que me tocó un marino muy fuerte, pues ya murió. Me tocó un marino muy fuerte en el aspecto muy fuerte de que me enseñó bastante y me trató mal, pero normal. Eh, pero al final, pues uno así, pues que sale adelante al final, ¿no? Entonces, eh, sí, en tiempos anteriores y ahora las cosas han cambiado bastante. Pero aunque tú no lo creas, para mí, que han cambiado para bien. Han cambiado para bien. Ya. Pero bueno. Entonces, pues, ya pues tenemos también que pues detección de necesidades de instrucción. Las detecciones de necesidades de instrucción yo la he visto muchas. Yo la he visto mucho cuando hago auditos y subo a buques. Yo me doy cuenta pues de que hay mucha tripulación que de repente, y se ve mucho en las autoridades marítimas, y me disculparán, hay muchas autoridades marítimas que lastimosamente venden títulos, ya venden títulos. Y pues eso también va en los centros de formación marítima, la cual pues prácticamente tú quieres un curso de primeros auxilios y tú no sabes nada de primeros auxilios. Entonces pues vas, compras el curso y te lo dan. O sea, eso pasa en muchos países del mundo, lastimosamente. Y pues cuando tú sacas tu licencia y demás, subes a un barco, te das cuenta pues que hay un bache ahí
y que la tripulación en sí no sabe. O sea, te das cuenta bastante, lastimosamente. Tenemos también la parte de la rotación del trabajo, pues la parte de los turnos. Es muy importante siempre mantener turnos de trabajo. Por ejemplo, si vamos a la parte de oficialidad, yo puedo decir, bueno, tenemos 3 oficiales y tenemos el capitán, vamos a cubierta. Tenemos 3 oficiales y tenemos el capitán. Vamos a pensar, el día tiene 24 horas. Bien, el capitán, vamos a pensar que no tiene horario. Bien, vamos a pensar que el primer oficial me hace de 12 medianoche a 4 de la mañana y me hace de 12 mediodía a 4 de la tarde. Vamos a pensar que el segundo oficial me hace de 4 de la mañana a 8 de la mañana y me hace de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y vamos a pensar que el tercer oficial me hace de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 8 de la noche a 12 medianoche. Entonces ahí ya tenemos una rotación de turno de trabajo, pero eso debe estar escrito, ¿ya? Para poner un ejemplo. Tenemos que cumplir pues con el código de formación STCW, tenemos que saber de calificación, tenemos que conocer de certificación, ¿ya? Por ejemplo, un marino calificado, ya que es un marino, vamos a poner un marino calificado de máquina. El marino calificado de máquinas, ¿qué debe tener? Debe tener experiencia mínima de 6 meses navegando. Debe tener los 5 cursos de seguridad marítima. ¿Cuáles son los 5 cursos de seguridad marítima? Supervivencia en la mar, control de incendio, responsabilidad social, primeros auxilios y sensibilización sobre protección. Y adicionalmente a esos cursos debe tener el watchkeeping de máquina, ¿ya? El o marinero encargado de la sala de máquina. Bien, y adicional a eso, si trabajas en un buque petrolero, tienes que tener la formación básica en buque petrolero. O sea, para ponerle un ejemplo. Entonces, ya yo teniendo ese perfil de puesto, ya yo puedo decir, esta persona cumple. Y adicional a eso, pues tiene que tener certificado médico. Que si el certificado médico es de una persona menor a 50 años, el certificado médico yo sé que te dura 2 años. Si la persona es mayor a 50 años, ya yo sé que anualmente se tiene que hacer el certificado médico. ¿Ustedes me están captando? Díganme si me están captando, si todo va bien. Pues todo va a depender, José María. ¿Qué pasa? Eso también va a depender mucho. Uno, del safety money que te den a ti, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿cómo se trabaja acá en Panamá? Generalmente tú tienes el capitán y un oficial, ¿ya? De cubierta, ¿ya? Tienes el capitán y un oficial. Porque a cualquier cosa, pues está el oficial, está el capitán de un remolcador. Te voy a poner un ejemplo. Está el capitán y está el oficial. Generalmente en máquinas también está el jefe de máquina y está el, como se dice, el ingeniero de máquina. Y adicional, pues tú tienes, generalmente en cubierta, tienes 2 a 3 marinos. Y en máquina, generalmente tienes 1 a 2 marinos. En máquina. ¿Ya? En cubierta, generalmente tienes más por las maniobras. ¿Estamos claros? No sé si te contesté, José María. Tú sabes que en cubierta generalmente tienes más por las maniobras al momento que vas a hacer la maniobra de towing con alguna embarcación. ¿Ya? Es correcto, es que todo va a depender de cómo se dice, pero claro, también va a depender si tú los vas a tener a bordo, ¿no? Porque, por ejemplo, la gran mayoría de remolcadores acá, pues casi siempre se bajan o se quedan un día, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Entonces, es muy importante pues conocer también pues toda la parte de entrenamiento del capitán y la tripulación. Bien, entonces, recursos y personal, por ejemplo, aquí me ven a mí haciendo una auditoría a Monjasa, que es una empresa bastante grande. Aquí me ven a mí
en la mesa. Yo personalmente cuando voy a hacer una auditoría, a mí me dicen, no, capitán, que vamos a reunirnos en la sala de oficiales. Y adivinen cuál generalmente es mi punto de reunión. ¿Cuál generalmente es mi punto de reunión? Yo no me reúno con los oficiales. Los oficiales me dan igual y el capitán también. Muy bien, Nereida. Muy bien. Generalmente es el comedor. En el comedor pues me doy cuenta de muchas cosas. Miren, a mí me da risa porque yo veo la foto y me da risa porque después uno mismo dice, qué barbaridad, miren este marino, yo estoy hablando y este marino, si se dan cuenta, ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este? Este se está chupando un caramelo, ¿ya? Y este que está aquí, que no sé, no me acuerdo qué es, que está arreglando los caramelos, jugando con los caramelos, arreglándolos. Este que está aquí sí está viendo lo que yo estoy proyectando en el comedor, pero comiendo caramelo. Este era el capitán. El capitán sí yo lo tenía enfrente, el capitán sí me va a prestar atención, por supuesto. Pero después venimos a otra foto. Y yo lo pongo porque para que ustedes se den cuenta. Aquí ven la misma persona que estaba aquí, aquí la ven de pie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La ven aquí parada, ¿verdad? De todo esto yo hago reporte para que sepan. Cuando estoy haciendo un audito. Aquí ustedes se dan cuenta que la tripulación me está prestando atención, todos me están prestando atención. Pero ahora, ¿qué está haciendo el capitán? Ahora, ¿qué está haciendo el capitán? Que es el mismo que está aquí. ¿Qué está haciendo el capitán? Chateando. Y pues yo siempre llevo otra persona, una asistente, yo siempre la llevo y le digo, tómame fotos. Bastantes fotos, ¿por qué? Porque no es que por eso yo le voy a llamar la atención, no. Yo, como le digo a ustedes, al final la auditoría es una oportunidad de mejora. Yo personalmente cuando hago auditos, yo muestro estas fotos a ellos al final en el cierre, y yo les digo, miren, esto no se hace, esto, miren al capitán, y lo digo enfrente de todo el mundo, ¿ya? Pero objetivamente ellos tienen que mejorar. Eso es, como se dice, tú tienes que mejorar tu actitud, tratar de mejorarla. Es difícil, pero tú tienes que tratar de mejorarla, ¿ya? Entonces, pues uno va tomando fotos. Este era el initial meeting, y pues en el initial meeting uno ve muchas cosas. Cuando llega el momento del mediodía, no, capitán, mire que vamos a comer arriba en el comedor con los oficiales. Adivinen cuál es mi respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? Que no. Yo quiero comer con los marinos en el comedor. Yo quiero comer en el marino, con los marinos, con la tripulación. Adicional a eso me dicen, no, que mire que tenemos esto para hacerle, de comer, que quiero comer. Y adivinen cuál es mi respuesta. ¿Cuál es mi respuesta generalmente? Es correcto, es correcto. Yo quiero lo que comen todos, ¿ya? Yo generalmente voy porque yo quiero conocer de la embarcación, quiero conocer de la tripulación. Y acuérdense que también está la parte ahora del cooking, que es obligatorio, pues también por el MLC y demás, que tú tienes que tener un cook o un cocinero, y que ese cocinero pues prácticamente tiene que conocer de cocina, ¿ya? Que muchas veces también lo pido, muchas veces digo, ¿qué tienes de menú? Y le digo, quiero ver esto, pues, ¿qué tienes de menú o algo? Uno lo quiere. Eso lo hacen para maquillar, sí, generalmente. Pero yo generalmente les trato de jugarla, ¿no? Eso del mejor amigo del cocinero es muy cierto, Luis, muy cierto, muy cierto. Es una realidad. Aquí me ven en el tema de, pues, yo cuando hago auditos, pues prácticamente a mí me gusta ver, pues gracias a Dios, pues soy náutico,
y pues me gusta siempre ver el ejercicio, siempre me gusta pues ver cómo cumplen las órdenes, veo si de verdad yo me meto en el, sí, muchas veces sí, José María, muchas veces, pero también depende del tipo de servicio que tú brindes, ¿no? En los remolcadores generalmente no. En los remolcadores generalmente el que cocina es un marino, ¿ya? Pero si tú tienes una embarcación que te brinda un servicio de bunkering, por ejemplo, si tienes cocinero a bordo, ya buscas un cook, ¿por qué? Porque generalmente si tú tienes un barco de bunkering, ellos te pueden trabajar 21/7, por ejemplo, 21 días a bordo, 7 libres, entonces ahí sí vas a tener, como se dice, un cocinero a bordo, ¿no? Entonces a mí me gusta meterme como se dice, en el audito. A mí me gusta meterme, a mí me gusta, como se dice, siempre estar pendiente, estar viendo, ya, yo no soy de esos que no, a mí me gusta y si es posible, hasta a veces le pido permiso al capitán y le digo, capitán, déjeme a mí dar unas órdenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo doy unas órdenes, ¿de qué yo me estoy dando cuenta? Claro, pero siempre pidiendo la autorización al capitán, pero si yo doy una orden, ¿de qué me doy cuenta? Es correcto, si saben o no, si no me la están maquillando, ¿ya? Entonces, pues es objetivo en verdad, no es subjetivo. Subjetivo es que el capitán ya haya hablado con el marino que pone en el timón y le diga al marino, mira, yo te voy a dar estas órdenes, ¿ya? Ya el marino sabe qué órdenes le va a dar el capitán. A diferencia que yo le digo, Cap, déjeme a mí darle una orden. Entonces, pues, el capitán me puede decir o que sí o que no. Es una realidad, ¿ya? Pero generalmente me dicen que sí, generalmente. Entonces, cuando ya yo la hago, pues ya yo me doy cuenta si de verdad, pues el tripulante, pues conoce o no conoce, ¿ya? Entonces, prácticamente también es muy importante, pues en la operación de la nave, aquí me ven en cubierta con el capitán. Sí, todo va a depender, Luis, ahí depende de muchos factores. El MLC y el sistema de gestión de la seguridad te pide el language on board, te pide el lenguaje a bordo. Ya, entonces, pues si tú pones que el lenguaje a bordo es el español, pues y hablan español, todo está bien. El problema es que tú en tu sistema de gestión me pongas que tu lenguaje a bordo es el inglés. Entonces, si tú me pones el lenguaje a bordo es el inglés y yo te digo a ti, where are you from? Entonces yo te digo, where are you from? Y tú pues miras a la derecha, miras a la izquierda, miras para arriba, miras para abajo. ¿Tú qué me estás demostrando a mí? Si tú me estás poniendo en tu plan que tu lenguaje a bordo es el inglés y yo nada más te pregunto, where are you from? Que no hablas inglés. Entonces, ¿es correcto lo que me está diciendo tu plan? Entonces, no es correcto lo que me está dando tu plan. Entonces, prácticamente tú, pues, eso también uno tiene que, como se dice, pues, saberlo también, ¿no? Que tú, si tú vas a navegar en una ruta que es de habla hispana y la gran mayoría de tus tripulantes es de habla hispana, ¿qué tú vas a colocar en tu plan? ¿Qué tú vas a colocar de idioma? El español es correcto. Entonces, aquí ustedes también me observan, ya ustedes aquí me están observando con pues el capitán del buque. Estamos viendo una operación donde pues aquí estamos viendo operaciones en cubierta, las operaciones en máquina, también uno las ve, la parte de la seguridad, uno ve las comunicaciones internas, cómo las realizan, ¿ya? ¿Y por qué él no tiene botas? Yo creo que sí tiene botas, creo, pero yo sí él tiene botas, nada más que las tiene de otro color. Sí, pero son botas, ellos... Sí, era una barcaza. Sí, sí son botas.
más que de otro color. Después que sean botas al final, acuérdate que a ti no te dice que bota de punta de hierro, bota de esto. Hay botas Timberland de colores, por ejemplo. ¿Tú me entiendes? Uno generalmente, pues, coloca las botas que punta de hierro, botas de esto, botas de eso, pero eso depende de la compañía al final. ¿Ya? Entonces, prácticamente uno tiene que tener registro del tema de bunkering, que es tema de combustible. Uno tiene que tener todo el registro de las regulaciones y demás. Uno tiene que tener la parte de revisión de las cartas náuticas. Eso es muy importante porque eso te lo inspeccionan, que son la parte de las actualizaciones. Muchas veces ahora la gente se confía del ECDIS, que son las cartas náuticas electrónicas. ¿Y qué ocurre? Que te confías del ECDIS y no le das mantenimiento a las cartas náuticas, es decir, que no las actualizas, y eso es un problema. Entonces hay que mantener la bibliografía actualizada también, es decir, que si tú tienes el SOLAS, tienes el MARPOL, ¿ya? Es que lo que pasa ahí es que si esa es una barcaza que ella tiene el almacenamiento de combustible, porque ella era, como se dice, el pushing lo hacía otro barco, ¿ya? El pushing lo hacía otra embarcación. Esta prácticamente era el lugar de almacenamiento. Tenemos también pues que tener la lista de chequeo, secuencias de carga, tenemos que ver si tienen o no tienen los procedimientos adecuados, etcétera. Aquí, por ejemplo, me ven a mí también, aquí tenía la barba más corta, y el que ve esa imagen, yo que le estaba diciendo al capitán de ese barco, por ejemplo, yo ahí que estaba revisando, ahí, cartas, no, rutas no, yo estaba verificando, es correcto Luis, ahí está el punto. Yo generalmente veo el voyage plan de la nave. Cuando te hablo del voyage plan de la nave, estoy hablando del plan de navegación del barco, ¿ya? Entonces también, viendo el plan de navegación del barco, ya yo sé más o menos qué cartas debes tener porque las cartas tienen una numeración. Pues eso, pues las compañías deben tener su itinerario de cartas, como se dice, sus registros de cartas, pues las cartas que vas a utilizar durante la navegación, pero lo que yo me estoy viendo ahí es que las cartas estén actualizadas. Pero ojo, ahí también vamos a depender mucho de las administraciones marítimas. ¿Por qué razón? Las administraciones marítimas nos dan a nosotros una herramienta importante. ¿Esa herramienta importante cuál es? Para poder actualizar una carta náutica. ¿Cuál es esa herramienta importante que nos debe dar la administración marítima de los países? Los notice to mariner, los avisos a los navegantes. Es decir, que si las autoridades marítimas no nos dan un notice to mariners, ¿ya? Miren lo que pasó ahorita en Honduras, por ejemplo, barcos encallados. No había balizamiento. Si vamos a un tribunal marítimo, ¿quién tiene la culpa? ¿El buque o el país? ¿El país? Sí, claro, todo va a depender al final. Pero uno en la investigación, más que todo, tú me vas a decir a mí, ¿desde hace cuánto tú no me das notice to mariner? ¿Por qué tú ves el Traffic Service, que es tu estación de tráfico marítimo, no me dijo por dónde tenía que pasar? O en la latitud tal, longitud tal, pues había un bajo de tal cosa. ¿Me entiendes? O sea, son muchos procedimientos al final, son muchos procesos, pero generalmente tú al país se la puedes ganar. Ya, si tienes todo el concepto técnico y pues lo miras por todos lados, que sea algo integral, ¿ya? Entonces, pues lastimosamente son cosas que ocurren, pero también con cosas que ocurren porque las autoridades marítimas de los países muchas veces pues no invierten o muchas veces no tienen el personal calificado y pues ocurre muchas veces que pasan situaciones que son lamentables. Entonces, pues ahí el capitán era francés
y pues hicimos revisión de cartas. Muy bien. Me hice buena, pues la verdad hice buena conexión con el capitán, ya en el aspecto de que el capitán también le gustaba la parte formativa. A mí me gusta mucho la parte formativa. Y ahí después quedamos hablando, el capitán me preguntó unas cositas. El capitán se llamaba Estefano. Eso fue en Puerto Limón, en Costa Rica. Entonces es muy importante también la parte de mantención y reparación, los cuales pues prácticamente es muy importante pues maximizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, ¿ya? Siempre uno debe verificar los equipos, uno también debe extender la vida de los equipos al máximo. ¿Cómo uno extiende la vida de los equipos al máximo? ¿Cómo? Hay una palabrita nada más. ¿Cómo uno extiende la vida de los equipos al máximo? ¿Cómo? Hay una palabrita y ya. Es correcto, Befraín. Mantenimiento. Y lastimosamente muchas empresas, y lo voy a hablar abiertamente, muchas empresas no tienen un plan de mantenimiento. Y no saben cuánto ahorro le hacen un plan de mantenimiento. Entonces los planes de mantenimiento son sumamente importantes también. Tenemos también la parte de los equipos críticos. Ya también pues prácticamente es muy importante siempre pues verificar los diferentes equipos de navegación, que estos equipos de navegación estén calibrados siempre y que estén mantenidos por la marca, siempre es muy importante, ¿ya? Entonces también es muy importante pues por los equipos que tienen el stand-by, que stand-by es permanecer a la escucha o a la espera, pues estos equipos funcionen bien, ¿ya? Por lo menos los radares, cuando tú pones el radar stand-by, pues prácticamente debe estar bien, ¿ya? También es muy importante, pues, en la parte de las emergencias potenciales, tú tienes que hacer drills. Los drills, pues, prácticamente tú lo debes programar dentro de tu plan. Si tú me dices que tú vas a hacer drill y ejercicio cada 3 meses, pues cada 3 meses tú tienes que hacer drill y ejercicio. Y pues prácticamente tú debes tener una bitácora o debes tener registro de los diferentes drills que tú realizas a bordo. Bien, aquí pues les pongo unos casos, unos ejemplos. Miren, por ejemplo, el auditor a bordo de la plataforma Sergi, entrevistando al primer oficial, observó que uno de los equipos, 2 equipos de respiración autónoma estaba inoperante desde hacía 6 meses. El oficial indicó que el reemplazo ya estaba siendo solicitado, pero que aún no se había emitido la requisición a la oficina. El auditor presentó una no conformidad. ¿Por qué presentó una no conformidad? Tú me vas a decir a mí que en 6 meses no te hubieron cambiado el equipo. Por Dios, estamos hablando de medio año. ¿Ya? Entonces, pues prácticamente es correcto, Nereida. Por eso es que yo prácticamente, pero igual, te la pongo igual, aunque tú me muestres el email, te la pongo. ¿Por qué igual te la pongo? Tú me puedes mostrar email, me puedes mostrar factura, me puedes mostrar lo que tú quieras, pero igual te la pongo por el tiempo. ¿Por qué? Porque tú me vas a decir que a mí en 6 meses tú no pudiste conseguir un equipo de respiración autónoma. Por Dios. ¿Ya? Entonces son cositas, ¿no? Bien, miremos este otro caso. Dice, el auditor se encontraba a bordo del buque tanque Paola, involucrado en servicio de cabotaje. Bien, servicio de cabotaje, ¿qué es tráfico qué? ¿Tráfico qué? Interno. Ya, tráfico interno. Ahí vamos a la autoridad marítima. La autoridad marítima en este buque, pues, tienen su procedimiento. El auditor fue recibido por el primer oficial y requerido el capitán. Miren, el capitán no hizo el viaje. Dice, puedo ver la autorización de la empresa y de la autoridad marítima permitiendo el no embarque del capitán cuyo nombre aparece en el rol de tripulación. No, dijo el primer oficial. Nuestro trabajo es muy pesado, así que es una vez viaja el capitán titular y otra vez viajo yo, que también tengo el título de capitán. Ya veo, dijo el auditor y preparó una no conformidad. ¿Por qué le puse la no conformidad? Porque, ojo, el oficial tiene licencia capitán, puede hacerlo,
puede hacerlo tranquilamente. Pero ¿cuál fue su error? ¿Cuál fue su error? Es correcto, Iliana, muy bien. Porque al momento del zarpe, él hubiera mostrado el crulis, él hubiera hecho otro crulis. Sencillo, él hubiera sacado al capitán y se hubiera puesto él como capitán. Y ya, el capitán que aparece en el crulis no estaba. ¿Estamos claros? ¿Están viendo cómo son los ejercicios? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, muchachos? Es decir, que si él en el crulis hubiera puesto su nombre y hubiera puesto que él era el capitán, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque si a él yo le pido sus competencias y él me muestra su libreta, él me muestra sus certificados, él me muestra todo y él es capitán, está bien, pero al momento del zarpe muestra el crulis anterior. Entonces, claro que tiene una no conformidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nombre de él no, los crulis van de la misma compañía. Los crulis van de la misma compañía. ¿Ya? Los crulis van de la misma compañía que al momento que te audita la autoridad marítima a ti te pide el crulis. ¿Ya? Generalmente va de la misma compañía y te pide el crulis. Entonces tú entregas ese crulis a la autoridad marítima y del crulis que tú entregaste la autoridad marítima te inspecciona. ¿Estamos claros? Lo que te va a aprobar la autoridad marítima, lo que te va a verificar la autoridad marítima es que las personas que tengan el crulis tengan las competencias. ¿Estamos claros? No. Luis, todo va a depender de la licencia que tengas. Todo va a depender de la licencia que tengas. Si tú tienes licencia de chief, tú tienes licencia de chief. Tú no puedes ser capitán. Todo va a depender de la libreta que tú tengas. Entonces, aquí vemos, esto es un IMO Crulis. Esto es lo que pues tenían que haber llenado de una forma correcta. Y es claro, miren, el crulis es claro. Sí, claro, puedes reemplazarlo en caso tal, pero igual tienes que informarlo. Reemplazarlo y informarlo y adicional cambiarlo. Miren lo que te dice aquí el crulis. ¿Qué te dice aquí? Arrival y departure. El barco zarpó. Es decir, era departure. Él solamente lo que tenía que hacer era cambiar esto. Y poner capitán y su nombre, pero no lo hizo. Dejó el mismo del arrival, lo dejó para el departure y lo cogieron. ¿Me entiendes? Y es por eso que aquí, por ejemplo, están los crew change, los cambios de tripulación. En los cambios de tripulación, pues no son lo mismo que te arriban, los mismos que zarpan muchas veces. ¿Estamos claros? Bien, caso de no conformidad 3. El buque tanque Cecilia había arribado el día anterior al terminal y estaba en plena operación de carga. El auditor bajó a visitar la sala de máquinas, encontrando que no había ningún extintor de incendio. El jefe de máquina comentó que 30 extintores estaban en tierra en proceso de mantención y recarga, que habían sido sacados el día anterior, pero que debían retomar en los próximos días previos al zarpe. El auditor preparó una no conformidad. ¿Por qué? Los extintores estaban en tierra, ellos estaban en puerto, los extintores estaban ahí mismo. ¿Por qué? Porque si algo pasa, estamos en plena operación, y algo pasa, no tengo cómo voy a sofocar algo, no tengo cómo voy a mitigar el incendio. ¿Dónde si no tengo los extintores? Los extintores están en tierra.
¿ya? Es decir, deberían, aunque sea pues en tierra, decirle, hey, préstame unos extintores mientras estamos en la operación, ¿ya? Entonces, pues, era como ilógico, ¿ya? Plazo práctico 4, miren, a bordo de la plataforma Don Enrique, el auditor seleccionó el rol de la tripulación al timonel Edgardo, bombero Patricio, mecánico Víctor. Revisó sus certificados STCW. Al preguntar por su familiarización a bordo, el tercer oficial mostró los registros. El auditor entonces pidió llevarse este personal al bote de rescate. Es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Para que demostraran su conocimiento en salvavidas. Cada uno de ellos tiene que tener formación en supervivencia en la mar. ¿Ya? Entonces, el mecánico Víctor no pudo encontrar las raciones de agua. Las raciones de agua tienen que estar en el bote. La cosa es que no sabe dónde estaban en el bote. El timonel Edgardo sacó el manual de sobrevivencia en inglés. Sí, pero yo le estoy haciendo una auditoría a IESEM. Es que mis auditorías a IESEM son muy formativas, pero también, ¿qué pasa? Luis, yo la hago con el objetivo de que si vamos a un Port State Control, pues la pasen, ¿me entiendes? O sea, siempre, con el objetivo de que vayan a un Port State Control. Y generalmente me da risa porque la gente ve mis auditorías y dicen, bestia, ese informe final va a estar violento. Pero adivinen, no son violentos. Mi informe final generalmente son, miren muchachos, tienen que mejorar esto, generalmente yo trato de sensibilizar y trato de concientizar. Muy poco pongo conformidad mayor. Muy poco. ¿Cuándo es una conformidad mayor? Cuando yo digo, hey, estos manes son un desastre, que ahí sí la empresa ahí se la están cagando. Y si ese barco se hunde, pues no va a estar en mi cabeza. ¿Estamos claros? Yo personalmente, pues, soy así. ¿Qué pasa? Miren, el timonel Edgardo sacó el manual de supervivencia en inglés, pero no pudo leerlo. O sea, si tú tienes una tripulación que no habla inglés, ¿para qué tú vas a tener el manual en inglés? O sea, miren, más fácil lo que yo les digo, háganlo en inglés y en español. ¿Me entiendes? ¿Ya? El bombero Patricio no pudo explicar el funcionamiento del EPIR. Dice, el capitán comentó que estaba cansado de decirle a la gente lo que debían saber. Es decir que, bueno, el capitán también loco, y el auditor preparó una no conformidad. Pero ahí está la respuesta, Sandra. Perfecto. Falta de formación, falta de conocimiento. No conformidad 5. El auditor, ¿estamos bien, muchachos? ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿No estamos entendiendo? Ok, y todavía no hemos terminado el SOLAS, muchachos. Es que eso es lo que me tiene con la cabeza grande, porque ahorita vamos por el capítulo 9 nada más. Me falta 10, 11, 12. No, ¿qué va? Y todavía nos falta. Dios mío, Señor Jesús. Dice, el auditor entrevistó al capitán de la plataforma, Don Luis. El buque estaba provisto de un solo de juego de manuales del sistema de gestión de la seguridad, los cuales se mantenían guardados en la oficina de capitán. El auditor preguntó si los oficiales tenían acceso a dichos manuales, a lo que el capitán manifestó que pensaba que sí. Más tarde, miren, el capitán me dijo que sí, listo. Más tarde, el auditor pidió al tercero y segundo ingeniero que buscaran los manuales, la definición de sus responsabilidades, de sus roles. Dice, los oficiales pasaron algunos minutos hojeando los manuales, evidenciando no conocerlo. Es por eso que en un audito, si yo pido algún registro y se están demorando mucho, ¿qué piensa el auditor?
Si yo te digo a ti, hey, mira, fíjate, búscame el registro del zafarrancho que hiciste tal día y se demoran 1 hora, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Si yo te digo, búscame el registro del drill que hicieron, aquí me dice que hace un drill cada 3 meses de Hombre al Agua. Búscame ese registro de hace 3 meses y se demoran 1 hora. Es que no lo tenían hecho, no lo tenían. ¿Qué estaban haciéndolo? Sí, lo más seguro es que lo estaban allá desarrollando y viendo cómo lo hacían, viendo que firmaran la lista de asistencia, pero es fácil, yo soy fácil. Si yo veo que lo están inventando, ¿yo qué pido? Yo qué pido generalmente si yo veo que eso fue hace 3 meses, ¿yo qué les pido a ellos? Sí, pero deberían tener los registros. Es claro, los manuales del sistema de gestión de la seguridad es claro con los registros. Si ellos no me ellos me están desarrollando eso y todas las cosas, yo le bueno, dame los crew list de esos días. Yo quiero ver qué tripulantes eran los que estaban esos días. ¿Ya? Porque yo puedo saberlo. Más o menos. Aunque bueno, me pueden falsificar firmas, me pueden hacer cualquier tipo de locura. Es una realidad. Bien, la documentación. Toda documentación válida debe ser disponible en todos aquellos lugares de relevancia. Por eso es que ustedes ven que hay muchas cosas pegadas en los barcos. ¿Ya? No, Nereida, yo no soy ningún nazi, sino que tengo experiencia en esto, ¿me entiendes? O sea, yo me río nada más, yo me río. Yo me río porque yo digo, esto, o sea, si yo también pasé por eso, ¿me entiendes? Entonces, pero como te digo, al final mis reportes finales dan risa porque la gente dice, puta, nos van a meter, como se dice, nos van a meter la chuca, pero vengo yo y mi reporte, no, hombre, qué barbaridad, yo más es hablarle, concientizarlo, miren esto, lo otro, mejoren esto, le digo a la compañía, miren, o sea, traten de hacer esto así, traten eso así, porque miren, o sea, pero bueno, y cuando no estoy de acuerdo con algo, pues no lo firmo. Yo he hecho una vez haciendo una inspección, estamos haciendo una inspección de casco y pues un certificado de navegabilidad de un barco. Yo caminando por cubierta y yo sentía que me iba al fondo del abismo. ¿Por qué? Porque las planchas de cubierta tú caminabas y era, o sea, si yo saltaba, yo pensaba que me iba a caer. Y yo le digo al capitán Cap, mire, yo no le voy a firmar el certificado a esa gente. Y adivinen qué hizo el capitán, el dueño de la OR, era una organización reconocida. ¿Qué hizo el capitán? Por la plata, lastimosamente. ¿Qué hizo el capitán? El capitán le dio el certificado. O sea, entonces, o sea, yo al final, gracias a Dios, pues después de ahí, pues ya yo le dije, no, hombre, ¿qué va? No, y después cuando me dijeron, hey, tú trabajabas para él, tú trabajabas para un pirata, me dicen, qué barbaridad la gente, ¿eh? Cuando no, que tú trabajas para un pirata, me dicen, yo, ay, a la bestia, qué locura. Pero bueno, así es la vida y uno va aprendiendo de las cosas. ¿Ya? Entonces, pues prácticamente esto es lo que es el ISM. ¿Ya? Entonces, pues es muy importante las auditorías internas. Las auditorías internas, pues son muy importantes que se hagan. Ya se hagan desde la compañía o una empresa externa. Yo pues hago muchas auditorías externas y no soy caro, así que para los que tienen empresa y eso, pues no soy caro, oye, era un cobro barato. Dice, las auditorías verifican que las actividades de seguridad y prevención de la contaminación cumplen con el sistema de gestión de la seguridad. Su ejecución debe estar programada anualmente. Ya siempre anualmente se deben tratar de hacer. Se debe auditar todo el sistema. Por eso es que le digo que al final es integral, no solo los procedimientos. ¿Ya? Auditar los procesos no es el sistema. ¿Ya? Generalmente buscar un auditor independiente, generalmente es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo es buscar una persona que no conozca nada de esa empresa o no conozca nada de ese barco. ¿Ya? Ejercicios en papel, ¿ya? Falta de entrenamiento,
fechas de auditorías expiradas, eso es lo que uno va verificando también. ¿Qué fallaste en la auditoría anterior? En lo que fallaste en la auditoría anterior, pues yo voy a verificar si lo tienes ahora. Y así sucesivamente. Revisión de la gestión, pues siempre uno debe verificar el sistema de gestión de la seguridad. Pues prácticamente uno debe, como se dice, debe hacerle modificaciones. Siempre uno debe actualizar el sistema, siempre, si has tenido algún fallo, siempre, ¿ya? Entonces, pues uno debe tratar de mejorar. Esas son las revisiones que uno le hace al sistema. Entonces, es muy importante, pues, que ustedes sepan que siempre, pues, va a existir un documento de cumplimiento, pues, que ese documento de cumplimiento, pues, se define prácticamente y va a ser descrito en el código ISM, ya prácticamente acredita a la organización, pues que prácticamente tiene todos los procedimientos, tiene todo el manual, tiene todo, pues como se dice, tiene todo, ya toda la parte de implementación del ISM, y la autoridad marítima de los países les va a entregar a los buques un Safety Management Certificate, ¿no? O un certificado de gestión de la seguridad, siempre pues se lo va a entregar a los buques de su bandera, ¿ya? O alguna organización reconocida por parte de la administración marítima. Aquí ven, pues, ustedes ven aquí un Document of Compliance, que prácticamente es el documento que la empresa cumple. Aquí ven la República de Malta, se lo está entregando la Dernor Verita. Aquí pues te está entregando a la compañía, ya la compañía prácticamente te lo está entregando a la compañía, que la compañía cumple. Y pues aquí ven el ejemplo de un Safety Management Certificate, que es pues prácticamente un Safety Management Certificate de una empresa igual, donde pero esto va a los barcos, ya cada barco tiene, la empresa puede tener esto, ya, pero cada barco debe tener esto, ya. Bien, hasta aquí pues quedamos el día de hoy, ya, pues no sé si tienen alguna pregunta, cómo tuvo la clase de hoy, de verdad que nos falta bastante, pero pues vamos a ver cómo lo sacamos adelante. ¿Todo bien? Bien, generalmente a ti te va a certificar un Ajax o una organización reconocida. Hace poco hubo uno, pero de auditora PBIP, de auditor interno, PBIP. Lo que pasa es que el documento mira, si tú te das cuenta acá, esto prácticamente, si te das cuenta, te lo voy a poner aquí, mira, reconocido por el gobierno de la República de Malta por Dernor Verita GL. Al final recuerda que las administraciones marítimas, sí debe ser la administración marítima, pero la administración marítima puede delegar a otras entidades. ¿Me entiendes, Plinio? ¿Ya? Es decir, que puede ser la misma autoridad marítima, pero te puede delegar a otra entidad. Yo no les he mandado todavía el material porque todavía no he terminado, ¿me entiendes? Yo lo envío cuando termino. Lo que sí se le está enviando son las grabaciones. La grabación del día de ayer, pues ya se le mandó, ustedes entran desde su portal. Yo le voy a decir a la directora para que ella le envíe cómo se entran al portal. Al portal ustedes entran desde la página web donde dice acceder. Ustedes entran con su usuario, contraseña y ahí les sale videos. Bien, ¿qué pasa? El auditor depende. Si es un auditor interno, la empresa puede contratar al que le dé la gana, ¿ya?
si es un auditor interno. Los auditores externos, todos van de parte de la administración marítima o entidad que ellos deleguen. ¿Ya? El auditor interno puede ser cualquiera. El auditor externo es el que es por parte de la administración o organización que ellos deleguen. Bien, entonces muchachos, pues la verdad que espero que la clase de hoy le haya gustado. Espero que hayan muchas interrogantes y pues nos vemos, como se dice, mañana. ¿Ya? Yo espero que me estén entendiendo. ¿Ya? Esto a veces de la virtualidad uno no sabe si a uno lo están entendiendo o qué no están entendiendo, o si no están entendiendo al final. Al final ahí lo da. ¿Ya? No, cuando termine, ahorita no puedo. ¿Ya? Bien, bendiciones a todos muchachos, cuídense, que Dios me los bendiga. Saludos a todos. Chao.